Hola, ¿qué tal? En este espacio le brindaremos una pequeña videoclase acerca de la administración de Tiburcio Carías Sandino. Tiburcio Carías Sandino nació el 15 de marzo de 1876 en el barrio Los Dolores de Tegucigalpa. Asimismo, adquirió su bachillerato en filosofía en el Instituto Espíritu del Siglo bajo el rectorado de Antonio Vallejo. Asimismo, él con la alargura de los años se convirtió en magistrado de la Corte Suprema de Apelaciones en el año de 1990 en Tegucigalpa y por el mismo tanto, al pasar del tiempo, fue maestro de primaria y director de universidad en el pasar de los tiempos. Con el pasar del tiempo, asimismo, el Tiburcio Carías Sandino fue avanzando en muchos aspectos de su vida, ¿verdad? Tanto universitarios, tanto como persona. Él se convirtió en una persona muy reconocida académicamente, ya que adquirió 2 títulos universitarios. Uno de ellos fue por abogado y el otro fue por la jurisprudencia. Con el pasar del tiempo, al igual, él apartó a lo que fue el gobierno en el año de 1932, cuando Honduras se encontraba en una situación algo difícil y al igual los demás países eran algo opositores, ya que en ellos se encontraba la rigidez de los golpes de estados. Vino el dicho presidente que estaba en ese momento, que era el doctor Vicente Colindres, oponiéndose a su propio partido liberal, ya que el mismo partido quería que hubieran conflictos y algo diferente en las urnas para que ganara el siguiente candidato del mismo partido liberal, Ángel Huete. Pero el licenciado y doctor Vicente Colindres se opuso y entonces dejó el camino libre para que ganara nuestro mismo presidente, que fue en ese momento, en el año de 1932, Tiburcio Carías Sandino. Tiburcio Carías Sandino fue una persona muy importante, ya que asimismo comenzó de una muy buena manera su gobernación durante el país de la República de Honduras, en el cual creó la Escuela Militar de Aviación en el año de 1934 y por el mismo tanto aportó diferentes cosas al país, construyó carreteras, construyó puentes y asimismo creó nuevas escuelas en donde las personas podían aprender cosas que tal vez en ese momento no se podían. Él mismo pagó la deuda externa que tenían los países anteriores, ya que distintos presidentes que habían estado años anteriores se habían endeudado y la deuda había quedado pendiente para los países que venían adelante. En ese mismo momento también se comenzaba a levantar mucha incógnita y asimismo palabras malas, ¿verdad?, acerca del gobierno que estaba dando él en ese momento, y él comenzó a sancionar a lo que eran periodistas, a lo que eran periódicos y asimismo a personas, figuras políticas que eran muy importantes en ese momento, e incluso muchas se fueron al exilio fuera del país. En ese mismo momento él vino y por querer cambiar la ley se fue al Congreso Nacional y comenzó con su propaganda de su mismo lugar a todo Honduras para poder apoyar la continuación. Esta consistía en que él decía de que la única manera en que nuestro país pudiera pasar adelante, avanzar y seguir era la continuación, la continuidad de que él siguiera siendo presidente una cobertura más de años. Con el tiempo, el gobierno pudo hacer lo que él quería y aceptaron, el pueblo estuvo de acuerdo a que él fuera nuevamente el presidente del país. Él estuvo desde el año de 1932 hacia el 1954. Por el mismo tanto, llegó un tiempo en el que Estados Unidos se opuso, ya que al ser la máxima autoridad exponente como país lejos de Latinoamérica, pusieron de que ya era necesario de que se cambiara el presidente de Honduras. La República de Honduras contaba con Tiburcio Carías Sandino como su actual presidente, pero ya que Estados Unidos demandaba de que fuera diferente, se vio en la obligación de retirarse. Él se retiró en el año de 1936, cuando él ya no vio la manera en la cual poder seguir gobernando, le dio su pase a la siguiente persona que venía detrás de él. Esto no fue lo más adecuado, pero asimismo las personas estuvieron de acuerdo y él metió mano en su área política, en su área del Congreso y en todas las áreas que a él lo rodeaban para que pudiese seguir el opositor que él había formado para que siguiera después cuando él ya no estuviera. Este era el joven Juan Manuel Gálvez.
Juan Manuel Gálvez básicamente venía de la misma directriz y la misma línea en la cual Tiburcio Carías Andino había proclamado anteriormente. A pesar de las dificultades que Tiburcio Carías Andino había visto a lo largo del país cuando él estuvo gobernando, también hizo cosas muy buenas. Sin lugar a dudas, sin importar las dificultades que se presentaban en todos los países de Latinoamérica, él hizo lo necesario para que en el primer periodo que él estuvo no existiera un golpe de Estado y asimismo no hubiesen problemas tanto en niveles internacionales como nacionales de la República de Honduras. Sin importar lo que sucediera, él seguía adelante y veía lo necesario para poder cancelar las deudas que Honduras tenía. Lastimosamente, él se vio en el momento de querer gobernar mucho más tiempo. Básicamente se convirtió en una dictadura que con el tiempo las personas comenzaban a molestar o que las personas comenzaban a sentir de que ya era sumamente difícil consistir con ello. Tiburcio Carías Andino creó muchas escuelas, las cuales esas sirvieron a muchos jóvenes que en ese momento tal vez no tenían la economía necesaria para poder seguir. Honduras se encontraba en una situación económica y financiera muy difícil, en la cual existía desde entonces la pobreza, la desigualdad y muchas cosas que hoy en día también se dan. Sin lugar a dudas, Tiburcio Carías Andino tenía una visión más allá de lo normal. Estos años que él estuvo gobernando hizo lo necesario para que el país avanzara, pero asimismo, como todo gobernante de nuestro país, también tuvo sus baches y sus errores en los cuales hasta el día de hoy se puede perjudicar el diario de vivir de nuestras vidas. Tiburcio Carías Andino, una persona reconocida en la historia de Honduras, reconocida en Latinoamérica, y esperamos de que Tiburcio Carías Andino, a pesar de que hace muchos años fue que él se retiró de todo esto, el gobierno, el Congreso y todo lo que concierne en política y en lo alrededor de nuestro país, siga aún la historia de lo que él hizo, porque hasta el momento fue el único que pudo abatir la ley de que se volvieran a reelegir los presidentes y pudo cambiar lo que el Congreso Nacional ya tenía dictado, porque como al ser el presidente era la voz inmediata, la voz superior, a pesar de que las demás personas no estaban de acuerdo, él y su partido pudieron hacer lo necesario para debatir qué fue lo correcto o no fue lo correcto. Eso fue lo que veían las personas en ese debido momento. A nuestro parecer, el día de hoy, él estuvo mucho tiempo y hizo muchas cosas buenas, pero también hizo muchas cosas malas. Cosas que no tenía que haber hecho, cosas que también bajaron al país, cosas que detuvieron el desarrollo económico y financiero del país. Y hasta el día de hoy esperamos de que la historia siga investigándose, de que la historia siga viendo qué más sucedió y de que todo lo que suceda sea porque ya está escrito, ya está anotado y podamos seguir aprendiendo. A continuación los dejaremos con un pequeño video del cual se trata de el reconocido personaje que estamos hablando, el expresidente Tiburcio Carías Andino, que nos brindará una pequeña información acerca de cómo él trabajaba, qué es lo que hacía y algunas cosas, ¿verdad?, de que él hizo en nuestro país en ese momento. Esperamos que les haya agradado esta videoclase y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Este breve documental, en el cual haremos referencia a todas las acciones, obras y leyes que fueron realizadas durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino, al igual del por qué fue tan famoso su gobierno, y el pro y los contras del por qué es tan recordado. Tiburcio Carías Andino, un guerrillero, sobrio patriarca y dictador, que tomó parte del gobierno de 1933 a 1949 en Honduras. Para muchos fue un dictador y un déspota, que hizo de todo para perpetuarse en el poder en contra de la democracia. Para otros, un hombre que cambió el futuro de Honduras, que implantó severamente el poder para poder poner paz y tranquilidad a la población. Entonces, viendo estas dos caras, nos enfocaremos en mayor porción en las obras de infraestructura que él realizó. Esto, claro, teniendo en cuenta del por qué y del para qué. Pero el presidente Carías siempre es recordado y veremos. A pesar de un creciente malestar y graves tensiones económicas, las elecciones de 1932 fueron relativamente pacíficas y justas. En febrero de 1932,
El Partido Nacional de Honduras nominaba a Carías como candidato a la presidencia, aunque al principio se pensó que el gobierno de Carías, como sus antecesores, no estaba destinado a sobrevivir por mucho tiempo, pero poco antes de su inauguración, disidentes liberales se habían levantado en rebelión. El mismo Carías tomó el mando de las fuerzas del gobierno, obtuvo armas en El Salvador y en poco tiempo aplastó el levantamiento. Cuando gobernó el presidente Carías, se encargó de imponer un orden férreo. Impuso una paz al tenor de sus personales bajo la estructura de los comandantes de armas. Desarrolló diversas obras de infraestructura y lo mató en la ciudad capital, como el Puente Mayor, Parque Naciones Unidas y el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino en Tegucigalpa. Durante la primera parte de su administración, Carías se enfocó en evitar el colapso financiero, la mejora de las Fuerzas Armadas y la construcción de carreteras. Al mismo tiempo se sentaban las bases para prolongar su estadía en el poder. Sin embargo, la situación económica del país continuó siendo algo deprimente a lo largo de la década de 1930. Carías se había esforzado por mejorar las Fuerzas Armadas, e incluso antes de llegar a ser presidente. Una vez en el poder, su motivación fue aumentando para continuar con sus obras. Este le prestó especial atención a la decadente Fuerza Aérea, por lo que fundó la Escuela Militar de Aviación en 1934, contando con un coronel estadounidense como su comandante. Con el paso del tiempo, Carías se movía lentamente pero sin pausas para fortalecerse dentro del poder, ganándose el apoyo de compañías bananeras a través de la oposición a las huelgas y otros disturbios laborales. Sin embargo, la represión no se hizo esperar. Controles políticos se iniciaron lentamente bajo su gobierno. El Partido Comunista fue declarado ilegal, pero el Partido Liberal de Honduras siguió funcionando. E incluso a los líderes de un pequeño levantamiento que surgió en 1935 se les ofreció transporte aéreo gratuito por si deseaban regresar a Honduras. A finales de 1935, haciendo hincapié en la necesidad del orden interno y la paz, Carías comenzó a reprimir la prensa y las actividades políticas en su contra. Volviendo al tiempo del Cariato, es importante mencionar por qué este fue tan famoso y recordado. Los corruptos iban a la cárcel sin tantos rodeos y el homicidio merecía el fusilamiento inmediato. Carías era implacable con el crimen. Antes de concluir su mandato, Carías Andino consolidó el poder, modificando la Constitución de la República, declarando ilegal al Partido Comunista de Honduras y limitando la libertad de prensa. Con esta medida fue eliminando la oposición y puso fin a su largo periodo caracterizado por gobiernos de corta duración como resultado de interminables golpes de Estado. En 1949, Carías Andino fue obligado a dejar el poder bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos. En trabajos periodísticos, la historia la registra como una de las dictaduras más represivas y crueles de América Latina. Por otro lado de la balanza, se dice que fue progresista para Honduras por todos los beneficios de infraestructura construidos en su mandato. Trajo la paz, la seguridad y el orden a una nación que desde 1892 se desangraba en guerras civiles, golpes de Estado y ambiciones personalistas. Por un lado, se ha dicho que la justicia del general Carías fue atroz, basada en la fuerza y represión contra los disidentes políticos y contra los delincuentes sin escrúpulos de ninguna clase. Unos lucharon por romper con esta dictadura. En las cárceles del país y exilio habían centenares de hondureños acusados de promover acciones subversivas, ya que el gobierno de Carías fue opresivo. Sin embargo, con tanto aspecto negativo, Carías Andino ha sido el único presidente en la historia de Honduras en saldar la deuda externa.